¿Sabías que algunos símbolos prohibidos por la Iglesia en la Edad Media aún conservan su poder? Descubre sus secretos ocultos y el misterio que los rodea. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Oye, ¿sabías que la Iglesia, durante la Edad Media, no solo predicaba, sino que también censuraba con fervor? Muchos símbolos, considerados paganos o heréticos, fueron prohibidos, pero su poder, eso es otra historia. Imagina la tensión, la clandestinidad, el riesgo que implicaba usarlos. Hablamos de símbolos con un significado profundo, a menudo relacionados con la fertilidad, la naturaleza o incluso con fuerzas más allá de lo comprensible para la época. Esta censura no se limitaba a la destrucción de objetos, se extendía a la prohibición de su representación en el arte, la literatura y hasta en la arquitectura. Piensa en lo que eso significaba para los artistas, obligados a ocultar sus creencias o a cambiar sutilmente sus obras para evitar la ira de la Iglesia. Una sutil línea entre la fe oficial y las creencias ocultas, ¿verdad? La Iglesia, con su poderío, intentaba controlar la interpretación del mundo, y los símbolos eran una herramienta clave. Al prohibir ciertos símbolos, buscaba eliminar ideas consideradas peligrosas para su autoridad. Pero, ¿qué pasa cuando una idea, un símbolo, se convierte en algo secreto, prohibido? A menudo, eso solo aumenta su poder y misterio. ¿Será que esta prohibición los hizo aún más fuertes? Imagina tú la Edad Media. La Iglesia era el centro de todo, controlando no solo las almas, sino también la información. ¿Por qué prohibir símbolos? Porque esos símbolos, muchos heredados de culturas anteriores, representaban creencias y prácticas que la Iglesia consideraba una amenaza a su poder. Eran puertas a otras realidades, a otros dioses, a otras formas de entender el mundo, y eso, amigo, no lo permitían. Piensa en esto. Si la gente creía en otros poderes, en otras fuerzas, la influencia de la Iglesia se debilitaba. Prohibiendo esos símbolos, la Iglesia buscaba controlar la narrativa, manipular la percepción de la realidad. Era una guerra por el control de las mentes, una lucha por imponer una única verdad, la suya. Al suprimir esos símbolos, la Iglesia no solo eliminaba objetos materiales, sino que intentaba erradicar ideas, creencias arraigadas en la cultura popular. Era una forma de censura brutal, pero efectiva, que buscaba mantener el monopolio de la verdad religiosa y consolidar su dominio social e ideológico. Pero la Iglesia no lo tenía tan fácil. Piensa en la fuerza de las antiguas creencias, arraigadas en la tierra y en la sangre de la gente. Generaciones habían venerado esos símbolos, y aunque se les prohibía abiertamente, encontraban formas sutiles de mantenerlos vivos. Un pequeño amuleto escondido bajo la túnica, un tallado discreto en una herramienta de trabajo, eran pequeñas resistencias, semillas de una fe que se negaba a morir. Esos símbolos, a menudo relacionados con la fertilidad de la tierra, la fuerza de la naturaleza, o ciclos de vida y muerte, se entretejían en la vida diaria de forma casi invisible. Una disposición particular de piedras en un campo, un patrón específico en un tejido, eran mensajes silenciosos que solo quienes conocían el significado podían descifrar. Una forma de preservar la memoria de los antiguos dioses y ritos, a pesar de la prohibición. Imagina la valentía que se requería para mantener viva esa tradición, desafiando el poder de la Iglesia. El riesgo de la excomunión, la persecución, incluso la muerte, era real, pero la conexión con la tierra, con los ancestros, con creencias profundamente arraigadas, era más fuerte que el miedo. La resistencia no era un acto de rebeldía abierta, sino una silenciosa perseverancia, un susurro contra el rugido de la autoridad. Pues bien, ¿sabías que el pentagrama, ese símbolo que hoy asociamos con el ocultismo, tiene raíces mucho más antiguas? Mucho antes de ser un icono de brujas y magia negra, era un símbolo pagano de protección y conexión con la naturaleza. Imagina a nuestros antepasados, dibujándolo en sus herramientas, en sus casas, creyendo que les traería suerte y buena cosecha. La Iglesia, al imponer su dogma, intentó erradicarlo, pero ¿lo consiguió realmente? La verdad es que no. Aunque la Iglesia lo demonizó, asociándolo con el diablo y sus fuerzas malignas, la gente continuó usándolo, aunque a escondidas. Se convirtió en un símbolo secreto, un lenguaje silencioso entre aquellos que aún mantenían viva la llama de las antiguas creencias. Piensa en el riesgo que implicaba, la posibilidad de ser acusado de herejía y sufrir terribles consecuencias. Pero la fe, o la superstición, según se mire, es poderosa. Con el paso de los siglos, el pentagrama fue adoptado por corrientes esotéricas y ocultistas, que le dieron un nuevo significado, un significado mucho más complejo y oscuro.
se convirtió en una herramienta poderosa, capaz de invocar fuerzas sobrenaturales, de abrir portales a otros mundos, pero recuerda, su significado original, mucho más sencillo y ligado a la tierra, perduró en la memoria colectiva. Pero vamos a hablar de otro símbolo, uno que despierta fascinación y miedo a partes iguales: la serpiente. ¿Recuerdas la historia del Génesis? Ahí la serpiente es la tentación, el camino hacia el pecado. Pero ¿sabías que en muchas culturas antiguas, la serpiente representaba algo completamente diferente? Para civilizaciones como la egipcia o la griega, la serpiente era un símbolo de sabiduría, de renacimiento, incluso de medicina. Piensa en el caduceo de Hermes, con sus 2 serpientes entrelazadas, un símbolo de sanación que perdura hasta nuestros días. Su capacidad para mudar de piel la convirtió en un símbolo de transformación y renovación. Imagina a una serpiente desprendiéndose de su vieja piel, dejando atrás lo viejo para renacer, más fuerte y renovada. Esa es la poderosa simbología que representaba para muchas culturas. La Iglesia, con su visión dualista del bien y el mal, optó por asociar la serpiente con la tentación, eclipsando siglos de interpretaciones más complejas y profundas. Pero la verdad es que la serpiente, incluso prohibida, siguió presente en el inconsciente colectivo. Se escondía en los detalles, en el arte, en los rituales paganos que seguían practicándose a escondidas. Su poder simbólico era demasiado fuerte para ser ignorado completamente. Así que, la próxima vez que veas una serpiente, recuerda que su significado es mucho más rico y complejo de lo que la Iglesia te ha contado. Pero la Iglesia no solo prohibió serpientes, también se enfrentó a otros símbolos poderosos, ligados a la naturaleza y a la vida misma. Piensa en el árbol de la vida, ¿lo conoces? Para muchas culturas antiguas, representaba la conexión entre el cielo y la tierra, la inmortalidad, el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Sus raíces profundas se hundían en el misterio de la existencia, mientras sus ramas se elevaban hacia lo divino, hacia la promesa de una vida sin fin. Para la Iglesia, sin embargo, este símbolo pagano era una amenaza. El árbol de la vida representaba una fuerza natural, independiente de la autoridad divina, una fuerza que no podía controlar. Su significado de inmortalidad, ajeno a la visión cristiana de la vida después de la muerte, se convirtió en un peligro para su dogma. La Iglesia intentó suprimirlo, pero ¿acaso lo logró? El árbol de la vida persistió, transformándose, adaptándose. Apareció en el arte medieval, a veces disimulado, otras veces con una sutil reinterpretación. En algunos casos, se le asoció con la cruz, intentando cristianizar su significado. Pero su esencia, su poder, su profunda conexión con la naturaleza y la promesa de la inmortalidad seguían latentes en las mentes y en los corazones de aquellos que lo comprendían. Pero ¿qué pasa con el sol y la luna? Para la Iglesia, la astrología era una amenaza. Observar los astros, predecir el futuro a través de ellos. Herejía. Se creía que solo Dios conocía el futuro, y cualquier intento de desentrañar sus misterios era una afrenta. Recuerda que para la gente de la época, el sol y la luna eran mucho más que simples cuerpos celestes. Eran dioses, fuerzas de la naturaleza, símbolos de poder inmenso. La Iglesia veía en la astrología una competencia directa a su autoridad. Si la gente creía que su destino estaba escrito en las estrellas, ¿quién necesitaba a la Iglesia para la salvación? La conexión entre el sol y la luna con ciclos de vida, muerte y renacimiento, tan importantes en las culturas paganas, fue vista como una amenaza a la narrativa cristiana de resurrección y vida eterna. Así que cualquier amuleto, talismán o ritual que involucrara a estos astros era considerado herético. Imagina el poder que representaba el sol, fuente de vida, y la luna, símbolo de misterio y magia. Para muchas culturas, eran deidades a las que se rendía culto. La Iglesia, en su afán de consolidar su poder, tuvo que erradicar estas creencias paganas, demonizando los símbolos asociados a ellos. Pero, ¿consiguió borrarlos por completo? La respuesta, como verás, es un rotundo no. Estos símbolos, prohibidos, reprimidos, pero nunca olvidados, siguen resonando en nuestro inconsciente colectivo. Pero la Iglesia no solo perseguía a los astrólogos. La alquimia, con su búsqueda de la piedra filosofal, también era vista con recelo. Imagina tú la promesa de la transmutación de metales básicos en oro, un desafío directo al orden divino. Para la Iglesia era magia negra, un intento de usurpar el poder creador de Dios, y sus símbolos cargados de significado oculto eran una prueba más de su herejía. El círculo, el triángulo, el cuadrado
figuras geométricas que representaban los elementos, el proceso de transformación, la perfección espiritual. Pero para la Inquisición eran herramientas del diablo, claves para acceder a un conocimiento prohibido. Cada símbolo un posible indicio de herejía, una puerta abierta a la magia negra que debía ser cerrada a toda costa. Piensa en el dragón, símbolo de la materia prima, o el fénix, representando la transformación y la resurrección. Para los alquimistas, eran claves para entender el universo y dominar la naturaleza. Para la Iglesia, eran bestias demoníacas, imágenes de la corrupción y la tentación. La búsqueda de la piedra filosofal, en definitiva, era una búsqueda de poder, un poder que la Iglesia no estaba dispuesta a tolerar. Pero la búsqueda del oculto no se limitaba a los metales. Piensa en las runas, esa escritura ancestral que utilizaban los pueblos germánicos. Símbolos misteriosos grabados en piedra o madera, que parecían guardar secretos indescifrables para la Iglesia. Cada runa representaba un concepto, un poder, una fuerza de la naturaleza. Para algunos eran meras letras, pero para otros eran una llave a un mundo más allá de la comprensión humana. ¿Te imaginas descifrando esos jeroglíficos antiguos? Las runas no eran solo letras, representaban conceptos profundos: la vida, la muerte, la protección, la fortuna, incluso la magia. La Iglesia, al ver en ellas un desafío a su autoridad, las prohibió, asociándolas con prácticas paganas y herejías. Pero la gente siguió usándolas, grabándolas en sus objetos personales, buscando su protección o su poder. Algunos estudiosos creen que las runas tenían un poder mágico real, capaz de influir en el destino o proteger a quien las portaba. Quizás la Iglesia, consciente de este poder, las prohibió para controlar el conocimiento y el poder que representaban. Pero la verdad es que, a pesar de la prohibición, las runas sobrevivieron, transmitidas de generación en generación, manteniendo vivo su misterio y su fascinación hasta nuestros días. ¿Qué secretos guardan aún esas antiguas inscripciones? Pero, ¿qué pasa con el ojo que todo lo ve? Tú sabes, ese símbolo omnipresente, que inicialmente representaba la providencia divina, la vigilancia de Dios sobre la humanidad. Imagina un fresco medieval, un Dios Padre con un ojo radiante, observando cada acción, cada pecado, cada virtud. Para la Iglesia, era un recordatorio de la omnipotencia divina, una garantía de justicia final. Un símbolo de protección, sí, pero también de juicio. Sin embargo, con el tiempo, ese mismo ojo, tan poderoso en su significado religioso, se fue transformando. Se convirtió en un símbolo de conspiración, de vigilancia secreta, un ojo que todo lo veía, pero no para proteger, sino para controlar. Piensa en las sociedades secretas, en los grupos que se ocultaban en la sombra, utilizando ese símbolo como una marca de reconocimiento, una señal de que estaban siendo observados, pero también que ellos observaban. Para ti, ese cambio de significado es una perversión del símbolo original o una evolución natural. ¿Cómo un símbolo de protección divina pudo transformarse en una insignia de misterio y control? La respuesta, mi amigo, se encuentra en la propia naturaleza humana, en la capacidad de reinterpretar los símbolos según las necesidades y miedos de cada época. Un símbolo poderoso, capaz de inspirar fe y miedo a partes iguales. Pero espera, hay más. Recuerda el fresco medieval. ¿Ves esa pequeña mano dibujada en el margen casi invisible? Esa es la mano de Fátima, o Hamsa, un poderoso amuleto con una larga historia. Para ti podría parecer solo un dibujo, pero en la época medieval representaba mucho más que una simple decoración. Era un símbolo de protección contra el mal de ojo, la envidia y las malas energías, algo crucial en una época llena de supersticiones y peligros. Su origen se encuentra en la cultura islámica, donde se le atribuye a Fátima, hija del profeta Mahoma. Se dice que su forma, con los dedos extendidos, representa los 5 pilares del Islam, pero su poder trasciende las fronteras religiosas. En el mundo mediterráneo, judíos y cristianos también adoptaron este símbolo, adaptándolo a sus propias creencias y tradiciones. Para ti, es una muestra de cómo un símbolo puede trascender culturas. Piensa en ello, una pequeña mano, un símbolo aparentemente simple, que durante siglos ha ofrecido consuelo y protección a millones de personas. Su persistencia, a pesar de las prohibiciones de la Iglesia en ciertos contextos, demuestra su poder perdurable. No es solo un objeto, sino un reflejo de la fe, la esperanza y la búsqueda de seguridad en un mundo incierto. Para ti, un recordatorio de la fuerza de los símbolos y su capacidad para trascender el tiempo y las culturas. Pero antes de que te vayas, hay otra imagen que te va a dejar pensando.
En muchos manuscritos medievales, te encuentras con la cruz invertida. Satanismo puro y duro, como muchos creen. Para nada. A veces, es simplemente una cuestión de perspectiva. Imagina un monje copista, trabajando a la luz de una vela, con la cruz invertida en su escritorio. Fácilmente se puede revertir accidentalmente al copiarla. Otras veces la cruz invertida representaba algo totalmente diferente. Piensa en San Pedro el apóstol crucificado cabeza abajo. Su cruz invertida se convirtió en un símbolo de su martirio, un sacrificio extremo por su fe. No es un símbolo de maldad, sino de una profunda devoción, y eso, amigo mío, cambia las cosas, ¿no? Así que ya ves, la historia está llena de matices. Lo que parece un símbolo diabólico a primera vista puede tener una explicación mucho más compleja y fascinante. No siempre es lo que parece. La cruz invertida, en el contexto medieval, es un claro ejemplo de cómo una imagen puede ser mal interpretada con el paso del tiempo, convirtiéndose en algo que no era en su origen. Piensa en ello, esos símbolos que la Iglesia intentó borrar, siguen ahí. En la arquitectura gótica, en los detalles de las catedrales, aún puedes encontrar vestigios de esos antiguos símbolos, sutilmente integrados. Quizás modificados, quizás reinterpretados, pero presentes. Es fascinante, ¿verdad? La Iglesia intentó suprimirlos, pero la cultura, la tradición, es más fuerte. Y no solo en la arquitectura. Mira a tu alrededor. Muchos símbolos prohibidos, o al menos considerados malos en su momento, se han integrado en nuestra cultura moderna. Algunos de forma evidente, otros de forma más sutil. Pero ahí están, demostrando que la prohibición a veces solo sirve para alimentar el misterio y la persistencia de lo que se intenta ocultar. Es un recordatorio de la fuerza de las ideas, de cómo incluso la censura más férrea no puede borrar por completo las huellas del pasado. Estos símbolos, prohibidos o no, representan ideas, creencias que siguen resonando en nosotros. Son un testimonio de la lucha constante entre la ortodoxia y la tradición, entre la imposición y la resistencia. ¿Qué te hace pensar esto? Espero que te haya fascinado este viaje a través de los símbolos prohibidos. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.